Grasa, celulitis, estrías, barriga. ¿Te da miedo no ser perfecta? La industria de la dieta posee una habilidad especial para identificar problemas y ofrecer soluciones por un módico precio. Hoy vas a encontrar un espacio seguro donde reflexionar y aceptar tu cuerpo sea del tamaño que sea. Hablaremos sin tapujos de los insultos que se nos han quedado clavados, pero también del orgullo y de la belleza de nuestros cuerpos, sean como sean. Porque no se trata de encajar, sino de existir sin pedir permiso. Hoy desmontamos la gordofobia, celebramos todas las formas de habitar el cuerpo y sobre todo nos quedamos con lo más importante. Nuestro cuerpo no es un problema a resolver. ¿Empezamos? Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Hola, bienvenidas. Muy buenas. Bueno, tengo, por un lado, empiezo por la de la casa, Rebeca Gómez, para hablar de gordofobia. Encantada, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotras. Y redoble de tambores, porque aquí viene nuestra invitada de lujo, de excepción, que es Paula Fernández. Muchísimas gracias por invitarme. Pues muchísimas gracias por venir desde Vitoria, además. Sí. Paula Fernández, que en Instagram es paulefdz. Eso es. Perfecto. Ella es creadora de contenido, trabajadora social, activista en tema de la gordofobia y vasca. Vasca, vamos, por los cuatro costados. Y interesante porque en tus redes sociales reivindicas algo así como que las gordas existen. Existimos, queremos vestir, queremos ser divinas, también nos apetece no serlo tanto, queremos ser visibles, estar en la cultura, estar en los espacios en los que siempre ha habido cuerpos delgados y normativos y nos apetece como liarla pardísima y estar en todos los lados ahora. Pues claro. ¿Y cómo empiezas a hablar en redes sociales y abordar estos temas? Pues yo empecé por la necesidad de expresar lo que sentía en la adolescencia, que era que no tenía ningún referente, que me sentía súper sola en mi entorno en cuanto a las tallas grandes, excepto en la imagen de mi madre, que era una mujer gorda también. Y empecé como a descubrir que había gente en España que empezaba a crear contenido sobre ello y pues poco a poco empecé a hacer amigas también en esas redes sociales que sentían lo mismo que yo y que tenían las mismas limitaciones que yo. Y poco a poco como pues expresando básicamente lo que sentía, empecé a llegar a gente que pasaba por lo mismo y poco a poco haciendo comunidad. Qué chulo. Además, qué bonito las redes sociales muchas veces, que bueno, tienen sus cosas, pero en este caso nos une, ¿no? Las infancias queer, las infancias no normativas, desde luego encuentran ahí nexo y gente que se parece a ellas, que puede ser referente y que yo creo que en la tele, ¿no? En esos espacios de antes, por lo menos los que nos hemos criado en los 90, pues es que no estaban representadas. Claro, y ante la necesidad de encontrar a alguien con tus mismas necesidades, pues yo lo que hacía era expresarme en redes y dio la casualidad que pues varias revistas entonces de Estados Unidos, ni siquiera había publicaciones que se hicieran eco en España, fueron abriéndome el camino y llegando a más gente y pudiendo hacer como esa comunidad y ese espacio seguro en redes. Qué chulo. Qué chulo y qué interesante, Paula, que nos hables de no tenía referentes, ¿no? Y luego todos esos lugares donde los has buscado. Preparando este podcast, Juan y yo, de hecho, pensábamos, ¿qué referentes hemos tenido nosotras? Referentes de personas gordas o mujeres gordas. Y la verdad es que nos costaba encontrar. Alguno había, pero más actual además. Con lo cual, claro, y dijimos, ya le preguntaremos, ya hablaremos con Paula sobre esto, ¿no? Para ver, por lo que sea, qué filtro ha tenido ella, ¿no? Bueno, aparte de eso, yo voy a hacer un resumen intentando que sea cortito, de lo que es gordofobia, con idea de que tú me puntualices lo que consideres, digas si estás de acuerdo. Y sobre todo para dar unos datos del Instituto Canario de Igualdad, datos de hace unos años, pero relativamente recientes, de 2020, que creo que están muy bien. La gordofobia es el rechazo, odio y violencia que sufren las personas gordas simplemente por cómo es su cuerpo. ¿Así? ¿En esa cosa sencilla estarías de acuerdo? ¿Te parece que sí, porque alude a eso, no? O sea, es el fiel reflejo, el ejemplo perfecto es el hate que recibimos las personas gordas, sobre todo las mujeres gordas en redes. Es simplemente
por la forma que tiene nuestro cuerpo. No importa el deporte que hagamos, no importa las veces que enseñemos cómo nos nutrimos, no importa absolutamente nada, que siempre será un problema, siempre estaremos haciendo apología de la obesidad, que es como el eslogan máximo de nuestros haters. Llevarlo a la salud. Entonces, claro, de repente hay oleadas de personas que van abanderadas de la salud y lo que les importa más bien poco es precisamente mi salud, ¿no? Entonces es como a lo que se agarran siempre todas las personas que van en contra de esto, que es simplemente que existamos, básicamente. O sea que hay mucho prejuicio sobre los cuerpos, muchos prejuicios también sobre la propia salud y sobre esa idea errónea y durísima de que el peso de nuestro cuerpo es una cuestión como de, sobre todo, de fuerza de voluntad, ¿no? Y lo que os decía, es un estigma que obviamente va más allá de lo personal y afecta incluso a ámbitos tan complicados como lo laboral o como de qué tipo de sentencias podemos ser objeto por cómo es nuestro cuerpo, que esto es muy fuerte. Los datos que os decía del informe, tal cual, 1, las personas gordas tienen menos posibilidades de acceder a un empleo en comparación con las personas delgadas y además suelen percibir salarios más bajos. Es como de ciencia ficción, es como cuando hemos hablado de esto, pero, por ejemplo, en cuestiones de género y nos parecía, no puede ser, pues aquí sí, pero por un tema de lo que has dicho tú, cómo es mi cuerpo. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y la realidad más concreta es que hay muchas mujeres gordas en redes sociales que creamos contenido como otras mujeres delgadas y con los mismos números tenemos muchísimo menos trabajo, muchísimo menos presencia en los eventos, muchísimo menos pasadas por fotocall. Y eso al final es un fiel reflejo de que las marcas no quieren mezclarse con nuestros perfiles, con perfiles diversos y que poco a poco sí que se ha hecho un avance en cuanto a la orientación sexual y tal, pero nunca han empezado a hacer como abrir esos perfiles a que seamos no normativos. Hay muy pocas marcas, son contadas, a las que les agradecemos siempre que podemos que nos tengan, porque son muy pocas las que se animan a tener perfiles no normativos en sus eventos, en sus colaboraciones, en sus trabajos, de cara a la galería en sus imágenes para promocionar cualquier cosa. Entonces es muy complicado porque no solo es que no quieran de azafata de imagen a una gorda, sino va más allá y esto afecta a todos los trabajos. Qué fuerte. Un poco en esa línea, y te has adelantado tú, te íbamos a preguntar, por aterrizarlo también en lo personal, ¿recuerdas algún momento especialmente complicado en el que, o no complicado, en el que tú recuerdes especialmente esa gordofobia? ¿Algún momento así que te venga a la memoria? Y sobre todo, ¿cómo lo has gestionado? Y te adelanto que también te voy a querer preguntar por lo contrario. ¿Algún momento en el que esto te haya facilitado algo para ir hacia nuestro enfoque? ¿Vale? El ser o estar gorda. Pero vamos al primero, que tiene bien la memoria. Bueno, gordofobia he vivido en muchísimos momentos, pero sí que, por ejemplo, he vivido pues, en situaciones en las que mi jefa me contaba sus dietas a mí, no al resto de nuestras compañeras de trabajo. Solo me hablaba de las dietas que hacía a mí y era una persona delgada. Eso ha sido como lo más reciente, pero gordofobia yo sé que lo siento cada vez que me dicen un no en la mayoría de casos. Obviamente me pueden decir que no porque no encaje por otro motivo, pero tristemente la mayoría de veces será por el peso o será uno de los tantos motivos por los que me dirán que no. Y es una pena, pero es la realidad y es que es lo que vivimos diariamente todas las personas que estamos expuestas. Y ahora un ejercicio que a lo mejor es más difícil, pero ¿y en lo contrario, en positivo? A ver, lo en mejor positivo, estar aquí o tu espacio en redes, pero tú sí. dinos. Lo positivo que le saco es que he conseguido un grupo de amigas, una manada que me ha acompañado siempre y sobre todo mi audiencia, que es un espacio súper seguro en el que me puedo expresar perfectamente, abiertamente y hablar de todo lo que pasa y siempre va a haber un montón de personas que me van a entender. Entonces es lo positivo que me ha traído todo esto y el poder ahora dedicarme a un trabajo en el que soy mi propia jefa y puedo administrarme mi tiempo, cosa que antes no podía hacer siendo trabajo social, trabajadora social, porque es un mundo muy precario. Entonces poder salir de ahí también me ha permitido todo esto. Entonces yo estoy muy agradecida porque tengo unas amigas estupendas y una audiencia estupenda, la verdad. Bueno, porque eres muy generosa, porque al final exponer este tipo de realidades que son incómodas y que también de eso va este capítulo, ¿no? De ver qué es incómodo, por qué es incómodo y de intentar llevárnoslo a un lugar más sano para nosotras mismas, más, no sé, más liberador, ¿no? Entonces,
por ejemplo, dentro de... Tú construyes looks en tus redes y me imagino que no todos los días ni te sientes fenomenal contigo misma, ni estás en la cresta de la ola. ¿Qué herramientas utilizas para empoderarte, para, no sé, para volver a ese lugar de poder, de... ¿Qué haces tú ahí? Pues una de mis herramientas básicas, y siempre lo han sido incluso desde cuando empecé con el tema de la autoestima a intentar recuperarlo, siempre ha sido ponerme música delante del espejo, bailar, escuchar mujeres que me empoderen, sobre todo Nati Peluso, que es como mi artista favorita, bailarla, Totalmente. cantarla, pulmón, o sea, es lo que me da la energía. Si algún día estoy bajita, lo que hago es ponerme música para venirme arriba. Y sobre todo también irme, porque parte de mi trabajo también es responder comentarios de mis seguidoras y muchas veces es casi terapéutico porque me meto ahí y veo que les ayudo, cómo impacta mi contenido en esas personas, entonces es algo que a mí también me motiva. Y muchas veces lo dejo para momentos en los que quiero ser muy presente de lo que me están diciendo, porque es muy fácil darle like a los comentarios así como un autómata, pero sentarse y leer todos esos comentarios conscientemente también es un ejercicio que hago mucho porque pues, quiero tener los pies sobre la tierra y también ser muy consciente de la de gente que me dice cosas bonitas. Y que eso quede, ¿no? Que pase por ti, ¿no? Que sea Sí. una cosa automática. Eso es, que porque- no acostumbrarme. O sea, Eso me es. gusta como ser muy consciente de lo que supone. Y perdona, pero Nati Peluso, es decir, a quien no empodere Nati Peluso. Claro, es que venga es aquí, imposible. que- Como tip, todo el ¿Verdad? mundo se tiene que poner alguna vez a Nati Peluso de fondo, solo Sí. en su casa, y disfrutarlo y escuchar esas letras. Ujú. Vamos, yo lo he hecho y funciona. Es una maravilla. Ya está. Pues nada. Y luego, sí que, fíjate, en psicología positiva nos pasa un poco que hay mitos, ¿no? Que nos rodean. Y uno es como de, que siempre tienes que estar como con una sonrisa, súper feliz. Esto no es así, obviamente. Primero somos personas. Lo que pasa que trabajamos esa parte del bienestar y de intentar encontrar también lugares donde nos sintamos bien y lugares funcionales. Y leyendo un poquito sobre el tema también del cuerpo, veía el body positive y veía que también está siendo un poco criticado en ese sentido porque pone cierta presión en los cuerpos y en las personas por sentir cosas positivas hacia partes de su cuerpo, pues que igual, pues sin más, ¿no? Yo ¿Tú creo cómo que lo es como valoras? cualquier movimiento que se hace un poco mainstream y se le empiezan como a buscar las 5 patas al gato y como a enrevesarlos, y que ahora yo creo que está súper en desuso el tema body positive y lo llevamos más en bandera, pues la lucha antigordofobia y tal, porque se le ha dado una connotación, pues eso, casi como utópica, como que parece que, pues es que obviamente es imposible que te guste cada centímetro de tu cuerpo, es imposible y eso no va a pasar nunca, por mucho que hagas un trabajo estupendo. Es supuesto. irreal, o sea, Es irreal. tenemos cosas que nos gustan y cosas que no. El cambio de paradigma era aceptar a tu cuerpo y respetarlo tú para que el resto de personas lo puedan respetar, ¿no? Y hacer deporte desde el respeto y el cariño a tu cuerpo, no desde el odio, y comer sano y nutrirte bien desde el amor y no desde el odio. Entonces, ese tipo de cambios del paradigma y del pensamiento crítico hacia nosotras creo que era importante. Pero yo entiendo también la crítica y entiendo que muchas veces, yo voy a soltar aquí un facto, pero es que hay mucha gente que se ha beneficiado del body positive cuando en realidad el resto de su contenido era todo lo contrario, Ya. pero y se ha banalizado mucho con el mensaje, entonces entiendo que ahora haya una crítica hacia ese movimiento. Es un peligro, pero es la realidad. Bueno, y que ahora están surgiendo voces más hacia la neutralidad, ¿no? Que mi cuerpo no tiene que ser como un lugar o un, no sé, o no me tiene que gustar todo, como decías tú, pero Eso es. sí, oye, pues funciona, estoy a gusto con él. Aceptarlo y lo que no te guste, si lo quieres cambiar, cambiarlo desde el amor y no desde el odio, y hacer pues eso, ese cambio y darte cuenta que nada funciona si todo lo que haces hacia ti, hacia tu persona, es desde el Desde odio el y desde odio. lo negativo. Justo. Qué bonito este concepto, esto de lo que estás hablando, Paula, que otra vez casi te has adelantado lo que te iba a preguntar y me gusta mucho que insistas en lo desde el amor y desde el respeto. Y además me encanta cuando has dicho desde el respeto para que te respeten. Respeto mi cuerpo para que cualquiera respete mi cuerpo. Y has respondido un poquito, pero te lo voy a preguntar para que lo redondees.
¿Cuál dirías que ha sido tu viaje personal con tu cuerpo? Es decir, ¿tú dirías que te lo has trabajado o que de alguna manera siempre has celebrado y te has querido tal y como eres? ¿O esto ha sido un ejercicio y un esfuerzo? Ha sido todo un viaje, o sea, y lo sigue siendo, yo creo. O sea, es algo que no vas a parar de aprender de esto. Yo cuando empecé a escribir sobre autoestima y sobre lo que me estaba pasando, era una niña, y era una niña perdida, que no sabía muy bien lo que le pasaba, que iba al gimnasio todos los días de la semana porque creía que si no lo hacía estaba fallando a no sé qué. Entonces, era una persona absolutamente obsesionada con cómo se veía su cuerpo y con la imagen que proyectaba. Entonces, pues pasar de ahí a la persona que soy ahora, que trabajo muchísimo más en mí misma y que no solo me cuido por fuera, sino que me cuido por dentro y cuido mi cabeza sobre todo, que es algo que no he cuidado hasta hace muy poco, pues ha habido un proceso muy largo. Y sobre todo he estado muy sola, porque en mi época no era normal ir a terapia, terapia era de locos. De hecho, cuando conocíamos, si algún compañero de clase iba al psicólogo, era como algo le pasa, porque no es normal. ¿No? Claro. Entonces vengo de una generación que no era habitual ir a terapia, y a mí seguramente me hubiese hecho falta en según qué años. Entonces pues me lo guisé y me lo comí yo sola. Pues obviamente con el ejemplo de mi madre, que también ver a una mujer gorda en tu casa, que es empoderada, que intenta vestir moderna, que intenta salir de ahí, pues hace mucho, y que mis padres siempre me han apoyado mucho, porque también hay muchas infancias que no tienen ese apoyo y es terrible. Entonces, bueno, pues poco a poco, pues mucho espejo, mucho rato conmigo misma, mucho bailoteo y mucho darme cuenta de, pues a mí también me hizo mucho bien hacerme muchas fotos y muchos vídeos y ser consciente de verdad cómo era mi cuerpo, porque salí de la dismorfia gracias a eso, gracias a estudiar bachiller artístico y hacer los 2 años de fotografía que hicimos en el cole. Wow. Y eso a mí me ayudó mucho, porque yo no sabía cómo era mi cuerpo por detrás, por ejemplo, porque para nada me he mirado en el espejo tanto como para mirarme por detrás, ni dejaba que me hicieran fotos en la playa ni nada de eso, entonces desconocía cómo era mi cuerpo. Y eso me ayudó mucho a relajar como lo que yo me estaba imaginando y a ser muy consciente de las dimensiones de mi cuerpo, de cómo eran, de qué le sentaba bien, qué no. Ahí empecé a interesarme por la moda, que eso también me empoderó mucho. Entonces ha sido un viaje y seguirá siéndolo, la verdad. Qué interesante, además el arte, ¿no? El arte como vehículo para reconquistar esos lugares cancelados, donde no queremos ni podemos acudir, y de repente una perspectiva nueva, ¿no? Y para las personas como yo, que para nada nunca me imaginaba delante de una cámara, en toda mi adolescencia, vamos, lo que intentaba era esconderme, ponerme ropa anchísima, que no se me viera. Yo entrenaba baloncesto y entrenaba con ropa de hombre que me quedaba muy grande para que no se notara absolutamente nada de las dimensiones de mi cuerpo. Entonces, claro, de repente verte delante de una cámara, pues era muy guay, la verdad. Qué bien, qué evolución en la aceptación también hecha. Desde, bueno, es que me tengo que ver desde ópticas, desde focos que no me he visto nunca, pues si no, no puedo empezar a hacer ese trabajo. Y así me acabarán viendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, si queréis, podemos pasar a nuestra siguiente sección, ¿no? Ya hablamos de secciones, ya es que nos venimos arriba, ya nos creemos. No, pero tenemos secciones aquí. Uh-huh. Tenemos una, que es la que voy a hacer yo ahora, que tiene que ver con concretar una serie de tips, que aquí te pido también pues que lo hagas conmigo si quieres, porque se trata de una serie de claves para que quien nos esté escuchando y quien decida mejorar su relación con el cuerpo, pues pueda empezar a hacerlo. Y la primera tiene que ver con que tu cuerpo no define tu valor. Uh-huh. Es decir, que al final tu valor va más allá de la forma que tenga tu cuerpo, reside en quién eres, en lo que haces, en el legado que dejas a las personas y al final la clave está en que nadie debería juzgar a otro y su valor por su cuerpo. Uh-huh. ¿Bien? ¿Ponemos check? Sí. Bien, siguiente clave. El cuestionar un poquito los estándares y las narrativas que vienen de fuera. Que está bien que tengamos, desde luego, referentes, programas, redes, pero simplemente poner el signo de interrogación en lo que nos llega. Porque si no lo cuestionamos es cuando de repente
ciertos esquemas se pueden instalar y pueden hacer incluso que no conozcamos nuestro cuerpo o cosas, bueno, pues como que no lo queramos o que interpretemos el cambio desde el odio, que me encanta ese concepto. Y también es importante, ahora que pasamos tanto tiempo en redes sociales, ser conscientes de que todo el tiempo que pasamos ahí hay que cuidar también a quien consumimos. Porque eso se cuela en la cabeza y eso se queda ahí para mucho tiempo. Entonces, para también vernos mejor, hay que saber qué consumimos en esas redes. Wow. Y con quién nos comparamos. Es que, vamos, te diría clave 3, pues metemos la 4. Pero va por ahí, ¿no? Además, la tercera es que la representación importa. Y fíjate, yo creo que va muy conectado. La representación, pero también hay que ser respetuosos con la gente que ocupa esos espacios. Sí, más espacios para personas que representen a cualquier diversidad. Cualquier diversidad, sí. Totalmente. Pero vamos a cuidar también a esas personas y vamos a ser conscientes de lo que les llega y de lo generosas que son por plantarse delante de las redes, de la tele, de donde sea. Y también es muy importante cuidar a las que ya están. Es decir, últimamente veo mucho en redes como gente criticando a la gente que ya ocupa esos lugares. Es que esto no es un delgadas versus gordas. Eso lo digo mogollón en redes sociales. Es que esa gente no tiene que desaparecer de ahí, porque esa gente es referente para algunas personas. Lo que tenemos que hacer es que esos referentes sean más diversos, no quitar a los que ya están, claro, sino que se añada gente diversa en muchísimos ámbitos, no solo en la forma del cuerpo, sino en un montón de ámbitos en los que tenemos que reflejar la diversidad real de esta sociedad. Pues nos quedamos con eso. Sumar, ¿no? Ahí, qué bonito, Paula. Bueno, pues vamos con la siguiente sección, Juan. De secciones va la cosa. De sección en sección. Bueno, vamos con la sección, o hemos llamado a veces también el momento forte, ¿vale? Que tiene que ver, pues, con el test de fortalezas del IEPP, ¿vale? Voy a comentar brevemente qué es esta sección. Lo hablamos por teléfono, Paula, hace unos días cuando te envié el test. Te expliqué, bueno, pues que es una de las herramientas que utilizamos para, precisamente a nivel de lo psicológico, como tú decías, una parte de ti, valorarnos, y precisamente también en una parte que también ha estado muy olvidada, que es la de las fortalezas, la de las potencialidades, la de los factores de protección. Y no solemos estar acostumbradas tampoco a rellenar este tipo de test, que es algo sobre lo que te quiero preguntar ahora, ¿vale? Y la información que has obtenido en él. Entonces, esta herramienta lo que hace es valorar, evaluar el uso, el nivel de uso que hacemos de nuestras fortalezas. En este caso son 26 fortalezas y las dividimos en 3 grupos. Tengo aquí delante tu perfil. Siempre hablamos de un grupo de fortalezas equilibradas o en verde, y luego fortalezas muy presentes o que utilizamos mucho y fortalezas poco presentes o que tenemos, pues, en infrauso, ¿vale? En tu caso, que voy a compartir, si te parece bien, con todos nuestros oyentes los resultados, claro, ha salido un perfil saludable, un perfil válido, pero un perfil que, bueno, pues tiene algunas cositas para considerar y para comentar, con las que podría ser todavía más óptimo, porque esto lo que hace es darnos información sobre el grado de bienestar, el grado de funcionamiento que tenemos y la relación con el bienestar psicológico. En tu caso hay un grupo central de 15 fortalezas en verde, que son las fortalezas equilibradas, son recursos en los que tú ya te apoyas y que te hacen tener ese contacto con ese bienestar y optimizar tus posibilidades, ¿vale? A nivel de desenvolvimiento psicológico. Y luego tienes 2 pequeños grupos, las naranjas son 6 y las azules son 5. Esas naranjas podríamos decir que las utilizas en exceso. Es posible que sean muy esenciales en ti, las utilizamos de manera automática y lo que pasa es que pasan factura. Tienen de alguna manera una especie de lado oscuro que a veces cuesta ver porque nos salen muy naturales, ¿vale? Y las poco presentes son 5, son todavía menos, ¿vale? Con lo cual, en este caso son fortalezas que usamos poco, que puede ser por una especie de resultado o consecuencia de todo lo demás, o porque en sí mismas, bueno, pues no las estás utilizando, no están presentes en ti, ¿vale? Eso así en general para que nos enteremos como de qué va esto del forte. Dicho eso, es verdad que antes lo hemos comentado, ¿vale? Pero te paso tu perfil. Ahí tienes los colores de los que he comentado. Es verdad que me has dicho que lo habías mirado un poquito rápido porque te había dado tiempo a mirarlo. Sin más, y no sé si eso cuando lo viste por primera vez lo percibiste, ¿hay alguna sorpresa? ¿Qué te ha parecido el perfil sin más? ¿Hay alguna sensación nada más verlo que te surgió? Pues no me parece, o sea, sí que me sorprendió Venga. El tema de la vitalidad. Vale. Porque
siempre me han metido en la cabeza que la gente gorda para nada es vital. Vale. Y que somos unos auténticos vagos. Y muchos de esos estigmas, aunque nosotras, ramalazo, tal, yo soy una diva, eso cala. Y cuando durante toda la vida te han dicho que eres una vaga, que no sé qué, que no sé cuántos, pues al final como que lo tengo arraigado y en verdad yo estoy todo el día que no paro, aunque no salga de mi casa, porque trabajo en mi casa ahora. Entonces, claro, pues sí que pues son cosas que... Qué interesante. Que me ha chocado. Que independientemente de tu nivel de energía, de tu alegría, del nivel de energía con el que funcionas habitualmente, al verlo ahí como un nombre, como etiqueta no lo has identificado contigo. O has dicho, ay, si nunca me he tenido por vital, ¿no? Eso es una de las maravillas también del test, que de pronto nos permite profundizar en cuánto nos conocemos o nos describimos, pero de una manera no estigmatizante, de una manera constructiva. Vale. ¿Alguna cosa más? Y bueno, el humor es que, claro, cuando eres una persona disidente en cualquier ámbito, pues mis chistes, mis traumas, ¿no? Básicamente. Sí que es una herramienta que yo uso muchísimo. He usado durante muchos años para salir de situaciones horribles. Ahora intento que de esas situaciones no me saque el humor, sino que me saque mi empoderamiento. Pero sí que muchas veces te quedas tiesa y a lo que recurro es al humor, la verdad. Qué bonito y qué interesante también. Tenemos un podcast dedicado al humor y precisamente a ese uso equilibrado, porque efectivamente nos sirve para canalizar o salir de determinadas situaciones de mucha presión o de mucha tensión. Y lo suyo es efectivamente tenerlo en equilibrio, utilizarlo como recurso, pero que no por eso, no como trampa, para evitar conectar con otras cositas que no queremos, ¿no? Sentir o ver. Que en ese sentido, por eso digo que ole ese trabajo que llevas avanzado. Vale. Como vas viendo, dentro de este modelo, aunque hablamos de fortalezas, no siempre son resultados positivos. Hay veces que hay algunas que podemos decir que nos llevan, pues sí, es que hablamos a veces del lado oscuro o de eso, de precio que pagamos. ¿Hay alguna que tú digas que te genera especial agotamiento o cansancio o malestar? Incluso que la puedas relacionar con lo que estamos hablando hoy porque por lo que sea, a lo mejor la has desequilibrado para compensar situaciones que has tenido que vivir. Sí que últimamente me estoy dando mucha cuenta del... O sea, no la encuentro ahora mismo así como en la palabra, pero... Sí, con tus palabras, sino sí que si es fortaleza te decimos. El ser hermana mayor, el tener que cuidar de todo el mundo. O sea, como mucho que yo me veo en que me pongo esa presión. Y hace poco que lo he identificado. Vale, puede haber desde un poco de control o un exceso a lo mejor de manejo emocional hasta que tú te sientas responsable por lo que tú ya has vivido y por tu experiencia de querer cuidar a gente que lo está pasando como tú. Y desde ahí hay generosidad, ahí hay amabilidad, ahí hay querer como que si tú has adelantado trabajo personal es como que te lo doy ya hecho, ¿no? Y en vez de decir que a lo mejor cada persona tiene que llevar su camino, total. ¿No? Vale. A primera vista, ¿cuál hay con la que te identifiques mucho? De esa lista de 26 fortalezas, ¿cuál hay con la que digas esto tiene que ver conmigo, yo soy así, o guarda especial relación con tu dedicación? Hay muchas, la verdad. ¿Sí? Pero... Es verdad que son versátiles, pero al que te resuena me hizo así. Mucha ilusión que aceptación estuviera en verde, la verdad. Porque con todo lo que hemos trabajado, pues faltaría más que no estuviera en verde. Se ven los resultados, oiga. Claro, es que con todo lo que yo me he comido la cabeza y me lo sigo comiendo, pues claro, es que es importante también que eso se vea reflejado inconscientemente, ¿no? Porque al final las preguntas no sabes a dónde te va a llegar, ni qué tienes que responder para que esto... Entonces, sí que me hizo ilusión que estuviera aceptación, la verdad. Qué bien. ¿Qué numerito tiene la aceptación? ¿Un 3 o un 4? Un 4. Vale, pues bien, porque luego hay algunas de esas en equilibrio que utilizamos, en las que nos estamos apoyando ya, y luego hay otras que son como, a mí me gusta hablar de pequeños tesoritos, porque son las que no usamos mucho, pero si comenzamos a usarlas nos van a traer bienestar, van a ser una fuente de cosas buenas. Y ahí también tienes algunas que son las que están simplemente subrayadas. Gratitud. ¿Reconoces alguna? Perfecto, te iba a decir, ¿reconoces alguna que crees que te podría dar ese plus? Sí, porque en cuanto yo empiezo como a agradecer lo que tengo y a ser muy consciente del momento en el que estoy, porque insisto que es muy duro ser una gorda en redes sociales, sí, pero cuando me veo agradeciendo que estoy ahí, que ocupo según qué espacios, aunque no sean todos los que quisiera, pues todo va mejor y todo lo veo como desde otra perspectiva. Pedazo de alternativa para la gestión del hate.
¿no? Es como que me quedo con el otro lado. Y para no dar por sentado justo el objetivo que tenías antes, la gratitud es como que refresca las cosas positivas que tenemos, porque hace como un doble check, ¿no? Sobre las cosas positivas. Me doy cuenta y además me siento afortunado o afortunada porque me está pasando. Sí. Sí, o sea, creo que, y de hecho siempre se lo agradezco mucho a mi audiencia, porque obviamente estoy en esos espacios gracias a esas personas que están ahí. No solo a mi trabajo, sino a que ellas apoyan ese trabajo. Y siempre como que intento que todo lo que hago laboralmente se agradezca, no solo a mí por haber estado y por habérmelo currado, sino a la gente que me ve también. Uh-huh. Qué bien. Hay una que yo quiero destacar, que es una que está precisamente también en naranja, que es la apreciación de la belleza, sobre la que antes, por un comentario tuyo sobre la imagen y lo visual, que Juan automáticamente te la ha detectado. Yo tengo la apreciación de la belleza también. Y hemos dicho, y tiene también, yo creo, con tu temática personal, con tu contexto laboral, con tu dedicación, con esa parte de la moda, ¿no? Y con ese ojo que tienes puesto ahí en eso. Y por acabar, de las azules, ¿qué lectura le damos a esa armonía tan bajita, Paula? Pues no lo sé. Armonía es esa capacidad de sentirte en calma o tranquila independientemente de lo que esté pasando, de no desbordarte tan fácilmente. No, o sea, la ansiedad me persigue y yo soy más lenta que ella, la verdad. Es como cuando todo va bien y cuando todo me está saliendo como... o sea, cuando estoy tranquila en mi casa tal y de repente digo, ¿pero por qué estoy tan tranquila? ¿Eso es porque viene algo malo? ¿Es porque algo no está bien o se me está olvidando algo? Es como siempre estar alerta. Y a veces cuando, yo qué sé, te vas de vacaciones y no tienes como que estar tan alerta, digo, ay, chico, qué gusto. De verdad, qué gusto. Qué bien. Y luego llegas allá a la normalidad y otra vez como que, pues eso, todo el rato como huyendo. Qué descanso, que ¿no? No tener falta. que anticipar o no tener que huir. Uh-huh. Bueno, seguramente seas más consciente de eso cada vez. Yo creo que con el trabajo que nos has escrito que estás haciendo, vas hacia eso. Hacia eso. Y por terminar con un sabor, pues eso, equilibrado de las verdes. Bueno, nos has hablado de la gratitud, que es una maravilla, pero ¿cuál otra de las verdes dirías que puede ser como un bastón o un recurso en el que decir, pues mira, aprovechando? Pues yo llevo la palabra elocuente o sea, tatuada, porque es de una canción de Nati Peluso, curvilínea y elocuente, pero también lo quería como reflejar en carisma. O sea, creo que soy una tía que cuando llego a un sitio me dejo notar, no solo por lo grande que soy, que también, sino porque también soy muy alegre, hablo con todo el mundo y eso me lo ha dado mi carrera. O sea, eso 100%, eso lo debo al trabajo social, a que me ha enseñado habilidades sociales, aunque lo suspendí en el primer año. La asignatura más fácil la suspendí. Pero creo que me ha dado muchísimas habilidades sociales y el cómo relacionarme con la gente y tal. Entonces, bueno, y el trabajo, obviamente, trabajar 4 años con personas en exclusión social, con adultos, también te da mucho desparpajo y la verdad es que me gustó verla ahí. Qué carisma. Bien. En este caso, además, en el test tiene un plus, aparte de algunas de las cosas que has planteado, que es esa capacidad de ver cualidades positivas en otras personas. Uh-huh. Y con esta pedazo de defensa y de trabajo que vienes haciendo hace tanto tiempo sobre los cuerpos no normativos, estás señalando que eso es necesario y estás permitiendo, facilitando, yo creo, el camino hacia eso. O sea, que de alguna manera también la puedes como ampliar. Uh-huh. Pues bueno, yo creo que hasta aquí, pues porque nos podemos tirar con el perfil fuerte, pero gracias por la valentía y por la honestidad de contarnos esto y de compartir. Gracias a vosotras, ha sido la verdad una maravilla, me ha encantado. El perfil, qué bien. Bueno, y de sección en sección nos queda una que es nuestro ejercicio, siempre acabamos con ejercicio, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a hacer un ejercicio que se llama reapropiate o reapropiación de las palabras de tu pasado. Uh-huh. Entonces, si os apetece, son 5 pasos, ¿vale? Es verdad que aquí lo vamos a hacer express. Luego cada uno en su casa pues tiene su proceso, ¿vale? Lo puede hacer más despacio. Lo primero, ¿vale? Lo podéis hacer mentalmente o lo podéis compartir como queráis. Vamos a identificar una palabra que se nos haya quedado clavada en algún momento de nuestra vida, porque nos la han insultado, porque nos la han lanzado, porque han intentado a alguien ser ofensivo y se nos ha quedado ahí clavada, ¿vale? Entonces puede ser un radar por las emociones negativas, ¿no?, en torno a esa palabra. Paso 1. El paso 2 es identificar cómo nos hace sentir esa palabra. Es decir, a qué niveles me ha llegado a afectar, en qué proporción ha
calado en mi autoestima, en mi imagen corporal, en mi vida. El paso 3 es la búsqueda de referentes, algo de lo que hemos hablado mucho hoy. Es decir, al final, para reapropiarse de una palabra, tenemos que encontrar referentes. Tenemos que encontrar ejemplos en libros, películas, lecturas, personajes, personas, que nos permitan pues ver esa palabra o ese atributo puesto en positivo, por así decirlo. El paso 4 tiene que ver con resignificar. Es decir, a través de esas personas que son referentes vamos a empezar a tomar notas. Como, por ejemplo, si he elegido la palabra gorda, ¿cómo habla Paula de... ¿Cómo usa esa palabra? ¿Cómo se siente cuando la dice? ¿Cómo la usa en una frase, en un contexto? ¿Lo usa con vergüenza? Obvio, ¿no? No, a estas alturas ya. ¿Cómo la usas esa palabra? Pues la uso con total normalidad. O sea, ahora le puedo dar muchísima dimensión en según qué contextos, pero ahora la uso para referirse a mí de manera descriptiva y ya está. Y punto, o sea, como como un una cosa adjetivo más. Perfecto. Pues ese es el punto 4, ¿no? Ver cómo otras personas que pueden ser referentes utilizan esos términos que a mí me han hecho daño, que a mí me duele ahora. Y el último paso es seleccionar de esa manera de relacionarse con el concepto, con el insulto, con cuáles me son más sencillas o con cuáles me identifico más para empezar a usarlo yo. Para empezar a llevarlo a mi día a día, desde lo privado hasta poquito a poco lo público. Porque también me puedo convertir, si quiero, en referente quizás en mi entorno. Mira, pues a raíz de este ejercicio que me parece súper importante y es algo que yo he hecho inconscientemente, yo la primera vez que me signifiqué como gorda fue en una clase de trabajo social, que la profesora nos preguntó cuál era una palabra con la que nos identificásemos. Y yo dije la palabra gorda. A mi profesora casi le da un infarto allí mismo y se cae para atrás. La rompiste todos los esquemas. La gente decía, yo qué sé, sincero, divertido, tal, y yo, cariñoso, gorda. Ya. Claro, ella abrió los ojos de par en par y dijo, no me lo puedo creer. Y yo le dije, amor, es que es con lo que me identifico ahora mismo y necesito que deje de ser algo negativo para mí. Entonces, bueno, esa mujer todavía no ha cerrado los ojos desde entonces, pero... Y tú decidiste que te tatuabas elocuente, ¿eh? Sí. Porque... Y yo decidí que, bueno, pues que era su problema y no el mío, porque yo necesitaba hacer la mía y necesitaba que dejase de ser un insulto cuando la usaban conmigo. Bueno, pues con este empoderamiento llevado a la práctica, me queda agradeceros, Rebeca y Paula, por supuesto, por ser tan generosas, por realmente poner sobre la mesa y en este espacio un tema tan importante. Y a ti que nos escuchas, comparte tu experiencia también. Envía este podcast si ves que le puede ayudar a alguien y te esperamos en el próximo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, agur. Gracias.